Cavidad nasal. La cavidad nasal es la estructura más superior de la vía aérea. La nariz es la encargada de recubrir la cavidad nasal en su parte anterior. Esta es una estructura de forma piramidal que tiene dos narinas. Son aberturas anteroinferiores y dos coanas que van a ser aberturas posteriores que van a la nasofaringe. La cavidad nasal está separada en dos lados por el tabique nasal y también está separada de la cavidad oral por el paladar duro. Cornetes. Los cornetes son tres estructuras salientes de hueso que separan formando cuatro canales. Primero tenemos el receso esfenoidal, luego más abajo vamos a tener el meato nasal superior, siguiente a este tenemos el meato nasal medio y por último tenemos el meato nasal inferior. En estas estructuras de hueso, apófisis óseas, va a atravesar el aire desde la narina, atravesando el vestíbulo y por consiguiente atravesando estos meatos en donde se van a encontrar espacios entre estos cornetes llamados turbinas, en donde el aire podrá atravesar hasta la parte más hacia posterior llamadas coanas, en donde ya seguirá la nasofaringe. Regiones de la nariz. Primero vamos a tener el vestíbulo nasal. Es un espacio dilatado al interior de la narina. Y la narina va a ser ese primer espacio o orificio en donde va a entrar el aire a la nariz. Luego vamos a tener la región respiratoria. Es la región más grande de la cavidad nasal. Y por último vamos a tener la región olfatoria. Es una pequeña región posterior-superior con receptores olfativos. Senos paranasales. Son estructuras que se desarrollan desde la cavidad nasal, erosionando los huesos alrededor. Tenemos 4 senos paranasales. Primero, tenemos los senos frontales. Son los más superiores, se ubican en el hueso frontal y drenan sobre todo el meato medio a través del conducto frontonasal. Luego, tenemos los senos o celdillas etmoidales, que ocupan el laberinto etmoidal. Senos maxilares, ubicados en los huesos maxilares, son los senos paranasales más grandes. Y para finalizar, tenemos los senos esfenoidales, ubicados en el hueso esfenoides, son los senos más posteriores. Su ubicación anatómica es importante por estar cerca de la hipófisis. Inervación. La inervación está constituida por los nervios olfatorios, los nervios etmoidales anteriores y posteriores, ramas del nervio maxilar y la inervación del seno maxilar. Primero tenemos los nervios olfatorios. Solo son para el sentido del olfato. Emergen de la parte más superior de la mucosa nasal. Penetran la membrana cribosa y terminan sobre el bulbo olfatorio. Los nervios etmoidales anteriores y posteriores son ramas del nervio nasocilar desde el nervio oftálmico, inervan las celdillas etmoidales y las paredes de la cavidad nasal en dirección anterior. Luego tenemos las ramas del nervio maxilar. Derivan de este las ramas nasales lateral superoposteriores y la rama nasal lateral inferoposterior. Por último, tenemos el nervio nasopalatino, que llega al tabique nasal y termina en el paladar duro. Tenemos otra parte que es la inervación del seno maxilar. Recibe la inervación de las ramas alveolares anteriores, medias y posteriores, que derivan del nervio maxilar. Irrigación de la cavidad nasal. En la irrigación tenemos la arteria etmoidal anterior, que es rama de la oftálmica, y ella rama de la carótida interna.
Luego tenemos la arteria etmoidal posterior, que también es rama de la oftálmica, que viene siendo rama de la carótida interna. También está la arteria esfenopalatina, que es rama de la maxilar, que viene de la carótida externa. Tenemos también la nasal posterior, que es rama de la esfenopalatina, que viene siendo rama de la carótida externa. También tenemos la arteria palatina mayor, que es rama maxilar y viene de la carótida externa. También logramos identificar el plexo de Kieselbach, que está formado por la etmoidal anterior, la esfenopalatina, la nasal posterior y la del subtábique. Drenaje venoso. Las venas, que van con ramas derivadas de la arteria maxilar, drenan en el plexo pterigoideo venoso de la fosa infratemporal. Las venas procedentes de la región anterior de la cavidad nasal, como por ejemplo las que siguen las arterias etmoidales, drenan en la vena facial.